empiezas a regenerarte, y fíjate, en la oración, y empiezas a meditar ¿qué? O sea, no cualquier cosa, a meditar la palabra de Dios. Entonces es ahí cuando tú vienes y traes el cambio. Hace 8 días decíamos, necesitamos que Cristo sea revelado a nuestros corazones para nosotros darnos totalmente a Él, ¿verdad? Y entonces, o sea, inclusive, ¿verdad? Yo no puedo ir a la oración si no ha venido, ¿verdad? Dios primero a mí para poder orar. Si el Espíritu Santo no viene y me da el deseo de orar y me da el anhelo de orar, yo no puedo ir a orar porque voy a estar en la carne, nomás va a oler a carne asada, pero no va a haber nada. Entonces, los expertos en esto dicen, ¿verdad? Estas cosas, pero la Biblia dice, Dios desde el Génesis dijo, ¿verdad? Y con su palabra dio la creación. O sea, y hemos hablado otra vez del poder de la confesión o de la palabra. Pero primero tenemos que meditar en la palabra para poder nosotros dar la palabra a la situación y entonces que se haga la luz. Pero antes no. Entonces, como el hombre piensa, así es. Y Romanos 10 dice que lo que creas en tu corazón, así será. Entonces, desafortunadamente, como el hombre piensa, pues así es. Y nunca se pone a investigar porque dice, es que me van a lavar el coco en la iglesia. Es que ya me quieren hacer hermano. Es que no, hombre, no le entiendo nada a esa Biblia. No, mejor ahí la dejo, ¿no? Entonces, ahí es por eso que el hombre no tiene ni siquiera pensamientos. Anda en automático. Y cuando tú lo invitas, ¿verdad? Ven a que conocer a Cristo, no, gracias. Te contesta en automático, ¿no? Y luego de repente, ¿no? Vemos que dice Dios, renovaos vuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Por qué lo dijo eso? Porque si tú y yo, o sea, ahí nos dejó la libertad. Tienes que, o sea, no es como que, pastor, ore para que tenga fe. Pues no puedo orar para que tengas fe. Hay algo que escuché de una persona, no recuerdo su nombre, pero cuando una persona dice que va a hacer algo, pero al final pone la palabra es que, ahí ya lo que tú habías dicho que ibas a hacer se acabó, no lo haces, no lo realiza, el cerebro no lo acepta lo que tú ya habías dicho que ibas a hacer, porque ya bloqueaste con es que o pero. Cuando le pones un pero o un es que o una duda, tu cerebro se bloquea y no recibe lo que quería recibir. Sí, lo escuchamos en la clase de psicología, mi amor. Ahí escuchamos eso, el maestro nos enseñó eso. Bueno, entonces, Dios estableció su palabra, ¿verdad? O sea, renueva tu entendimiento. Y luego dice, perverso y malvado es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Dice yo, Jehová, que soy el único que escudriño los corazones y sé sus intenciones. O sea, que si cuando tú te pones a meditar con Dios, tú vas a escarbar tu corazón y las cosas, conceptos e ideas que tú tenías en tu cabecita se van a empezar a cambiar por lo que la palabra de Dios dice. Y entonces entrarás al reino del cielo, aunque estés aquí en esta tierra. Y yo te quiero ahora compartir, porque o sea, realmente me emociona hablar esto, me emociona en el buen sentido, no de emociones de emoción de que no, o sea, me gozo, vamos. Entonces, Dios quiere entonces que nos aferremos a su palabra, que nos aferremos a su verdad, que creamos en su palabra, que creamos en lo que Él ya nos dijo, Él ya nos mostró, Él ya nos dio. En eso tenemos que creer. Me llama la atención mucho que Pablo y Timoteo, Pablo más bien, ¿verdad? Pablo enseñaba lo que Jesús le dijo que enseñara. Pablo nunca enseñaba, pero yo fui maestro de la ley. Y yo tenía autoridad. Y yo tenía eso, o sea, no le escuchas hablar eso, dice, y yo, ¿verdad? Por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, me dio esta tarea de enseñarles, de hablarles, de instruirles, ¿verdad? Por su misericordia estoy enseñándolo. Estoy diciendo la Biblia, ¿verdad? Las epístolas
en la teología mía, ¿no? En palabras mías. Parafraseando. Entonces Pablo siempre presentó el Evangelio como es, Jesucristo. Jesucristo, salvación. Y es que lo hacemos bien difícil. Entonces cuando alguien ha escuchado en X lugar cosas, por ejemplo, vamos a ver una mentira aquí. Los milagros no son para este tiempo. O sea, hay gente que dice que los milagros ya pasaron. Ya no es el tiempo, ya no están los apóstoles. Ya ves que pasaba Pedro y su sombra sanaba a los enfermos. Ya no estamos en ese tiempo. Eso fue tiempo del pasado, ¿no? Y quiero darte otra que se menciona mucho en este tiempo y la gente lo afirma y lo asegura tanto que ellas mismas se lo creen, y es: la enfermedad es para darle la gloria a Dios. Aquí la voy a poner de otra manera: es que Dios me dio esta enfermedad para que Él se glorifique en mi vida. Y no es así. Podemos ver que en Jesús, ¿verdad?, sanó a muchos en lo que es el Mateo, Lucas y Marcos. Vemos ahí cómo Jesús, el ministerio de Jesús, sanaba al enfermo, ¿no? Y nos regresamos un poquito a la ¿cómo se llama? Los milagros no son para Los este milagros tiempo. No son para este tiempo. Dice, podemos ver que los hijos de Jacob, Malaquías 3:6 dice, él ya ha declarado: hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. O sea que aquí Dios no va a cambiar. Desde un principio vimos milagros y vamos a seguir viendo milagros. También podemos ver en Éxodos 15:26 dice: yo soy el Señor que te sana. Entonces la enfermedad y la dolencia nunca fueron la voluntad de Dios para el hombre. La enfermedad solo vino cuando el hombre desobedeció a Dios y pecó y murió espiritualmente. En ese momento el hombre quedó sujeto al milagro, al maligno. Pero incluso entonces Dios abrió la oportunidad de proporcionar sanidad a su pueblo. Si alguna vez sanó a alguien, sigue teniendo la misma voluntad de sanar hoy. Dios no hace excepción de personas, como está en Hechos 10:34, ¿verdad? Pero tenemos que ejercer nuestra parte y darle algo con lo que trabajar, ejerciendo nuestra fe. O sea, Dios trabaja con nuestra fe. Por eso es importante cómo estás en tus creencias, en qué estás creyendo, ¿verdad? Y yo creo que vamos a hablar de ese tema para la próxima semana. Y lo que hablaba el pastor, ¿no? O sea, la enfermedad no es de Dios. La enfermedad no vino Dios a que tengas la enfermedad. Dios vino dice que Él sanaba a todos los que estaban, ¿cómo se llama? Enfermos, cojos, ciegos. Pero la misma Biblia dice en Isaías que Él llevó toda dolencia y enfermedad a la cruz para que nosotros fuésemos sanados. Entonces, ahí se están contradiciendo. La Biblia dice una cosa, pero la gente dice otra. Pero en contexto, si no estamos leyendo la Biblia, no sabemos realmente lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿La otra mentira que es compartir? ¿La 3? La 3. Dice: Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Bueno, un pasaje de las Escrituras que a menudo se saca de contexto y se malinterpreta es Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si crees que esto significa que la enfermedad es de alguna manera para tu bien, no te resistirás. Ahí estamos equivocados. Pero la Biblia es muy clara en lo que dice sobre la enfermedad. La maldición enunciada en Deuteronomio 28 incluye toda enfermedad y toda plaga. Versículo 61. Las maldiciones no vienen de Dios. En eso estamos de acuerdo. Él es bueno con todos. También es cierto, lo vemos en Salmos 145, versículo 9. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios aquí es bien claro. Entonces, ¿por qué estamos creyendo todo lo contrario? Lo dijo muy claramente la pastora al principio del programa. Dios nos creó para buenas cosas. ¿Por qué estamos creyendo toda mentira Que escuchamos, ¿no? que escuchamos por ahí o que dejamos que entre y la aceptemos cuando es todo lo contrario? Si tú conoces de la palabra de Dios, si tú lees la Biblia o si no estás seguro, trata de investigarlo, trata de leer un poco y buscar. La Biblia trae muchas sanidades, muchos versículos de sanidad donde nuestro Señor Jesús, lo podemos ver en Marcos, Lucas, Juan, Mateo, habla de todas las sanidades que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos ha sanado y sanaba en aquel tiempo y sigue sanando en este tiempo, ¿por qué aceptar tal mentira? Exacto. Y es que tenemos la mala interpretación, ¿verdad? A todos los que hemos hablado, ¿cómo dice? A todos los que aman a Dios, todas las cosas les viene para bien. Y también dice, por ejemplo, o sea, el contexto de ese versículo, lo podemos ver en Romanos 8, 26, 28, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pero no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. O sea que yo creo que entendemos mal el versículo, ¿verdad? A los que han sido llamados, ¿verdad? Para cumplir la voluntad de Dios. O sea, si tú dices que amas a Dios, tienes que estarle sirviendo en una área. Tienes que estarle, o sea, mostrando realmente, y no porque quieras convencer a Dios, sino tú mismo convéncete que amas a Dios haciendo algo para Dios. De eso se trata el amor, de servir a Dios en algo. No sé, en lo que en tu corazón, en tu pensamiento, tu corazón, tu deseo esté, ¿no? O en lo que a veces no queremos. A veces nos cuesta, a lo mejor, no sé, acometernos a recoger un plato de otra persona, o sea, no sé. A servir la mesa. A servir la mesa, no tanto de que estés predicando, pero también, o sea, dice que a los que testificamos en su nombre, o sea, también es importante que tú des tu testimonio de Cristo, porque muchas personas lo esconden. Sí, a nosotros nos pasó que años conociendo personas y nunca nos habían dicho que eran cristianas hasta que fuimos a la iglesia donde conocimos de Dios, que oraron por nosotros y aceptamos a Cristo, vimos un montón de gente. ¿Y por qué nunca nos compartieron esto tan hermoso, el amor de Dios? Entonces, perdón, cuida de que estés sirviéndole a Dios. Sírvele con tus diezmos y tus ofrendas, con tu servicio, con tu alabanza, con tu vida, con tu testimonio. O sea, muestra que realmente lo amas, ¿verdad? Entonces, aquí lo sacamos de contexto porque Dios no va a hacer nada por los que no lo aman y no lo obedecen. Dios se oye fuerte, pero Dios no lo va a hacer, ¿verdad? ¿Quieres seguir con lo demás? Vamos a pasar a la mentira número 4. Uh-huh. Dice, Dios te manda la enfermedad para enseñarte algo. Ahí estamos completamente equivocados porque Dios nunca nos predestinó para estar enfermos, nunca nos diseñó para estar en enfermedad, en dolor, en angustia. Dice, la enfermedad no es buena. Entonces, cuando la gente dice, Dios te dice que Dios usa su palabra para enseñarnos. Ha enviado al Espíritu Santo para enseñarnos. En Deuteronomio 28, Dios dice, si no me obedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti.
Lo podemos ver en Deuteronomio 28, donde están las bendiciones Maldiciones. y las maldiciones. Ujú. Ok. En Deuteronomio dice, sí, perdón, ya me pasé, ya me equivoqué. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu redención de la maldición en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Gálatas 3:13. Espera ahí, fíjate. Solamente meditar. Gálatas 3:13. ¿Qué dice? A través de No, la... esa Ah, no no, dice. perdón, no es cierto. Lo puedes leer. No, pero espérate. O sea, estamos en vivo y nos tratamos de preparar los dos, pero bueno, creo que fluimos más así, ¿no? Sin leer. Pero qué hermoso, o sea, que solamente puedas tú meditar. Gálatas 3:3. O sea, que Cristo clavó en la cruz del Calvario y toda maldición fue quitada de nosotros. O sea, ya no hay ninguna maldición. Ya no hay, o sea, y ahora, bueno, dice Proverbios, como el hombre piensa, así es. Posiblemente el hombre piensa que la enfermedad no es, obvio, maldición, sino una bendición. Que la pobreza no es, maldición, es bendición. Bueno, por eso también tenemos que decirte lo que dice Deuteronomio 28. O sea, ve a leer lo que no nos ajusta el tiempo, pero tienes que leer qué dice Deuteronomio 28. Porque ahora tenemos que preguntar qué entiendes por esto. Antes era como que, ay, es obvio. No, es que hay un concepto que la persona tiene y lo tiene equivocado, por eso no avanza, ¿no? Entonces, con solo meditar todas las mañanas, Gálatas 5:13, o solamente meditar Hechos 9, o solamente meditar Efesios 1, capítulo 1, ¿verdad? En adelante, mediten en esos versículos, o tan solo meditar donde Jesús dijo, consumado fue, consumado es. Yo creo que nos cambiaría la vida. ¿Te imaginas qué padrísimo sería, qué maravilloso sería poder ver a través de nuestros ojos la gloria de Dios? Quieren avivamientos, quieren la chaquina, quieren que la gente se salve. ¿Sabes qué? Mostremos la gloria de Dios. Siguiente. Dice, para terminar esto, dice, muchos creyentes funcionan bajo la idea errónea de que cualquier cosa que les sucede o suceda es obra de Dios. Como resultado, no se responsabilizan por nada y no ponen resistencia al enemigo cuando trae enfermedad y dolencia. Bueno, ya le explicó la pastora. O sea, tenemos que reconocer que la enfermedad nunca fue creada por nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos hizo a su imagen y semejanza. Se nos acaba el tiempo y